Buenos días, mi nombre es Marco Huerta, soy neurólogo del Hospital Almenara de la Clínica Internacional y vengo a hablarles sobre los temas que me corresponden: cefalea, tumores, demencia, enfermedades degenerativas y enfermedades desmielinizantes en el segundo turno. En realidad creo que este es un repaso porque ya todos lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Entonces vamos a acordarnos de todas las experiencias que hemos tenido en el pregrado, de repente en posgrado, en las diferentes actividades que hemos tenido en otros sitios, ¿no? Desde el 2004 que la IHS, International Health Society, se reunió para hacer el consenso de cefalea, y es el último y actualizado hasta el momento, definió cefalea primaria como tres tipos: migraña, cefalea por tensión y cefalea en racimos. Antiguamente existía una categoría que se llamaba hemicrania paroxística, pero la hemicrania paroxística se integró dentro de lo que es migraña. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos y sobre todo que al ser considerado cefalea primaria, el criterio fundamentalmente es clínico. No esperen encontrar en estudios de neuroimágenes o en cualquier otro tipo de estudios alguna alteración, pues eso no se da. Y toda alteración que se da es solamente coincidente. Por ejemplo, encontrar un quiste aracnoideo en una persona con cefalea por tensión. El diagnóstico nunca lo va a cambiar. O por ejemplo, encontrar un quiste neuroglial, como ayer me sucedió a una niña con migraña, ¿no? A nivel de núcleos basales, no tiene nada que ver. Rara vez, y en migraña, se puede asociar lo que son malformaciones arteriovenosas. Inclusive hasta 5% de las personas con migraña tienen algún tipo de malformación, que va desde angiomas venosos, que son lesiones muy pequeñas, no significativas, que nunca va a pasar nada y nunca vas a sangrar, hasta verdaderas malformaciones arteriovenosas grandes, ¿no? Entonces, en migraña, desde el punto de vista clínico, tenemos que considerar cuatro cosas: un estado de pródromo, el aura, cefalea o el periodo postdrómico. No todo se presenta en un cuadro, en una crisis de migraña. Puede haber pródromo y no necesariamente todo lo demás, como puede haber aura sola. Pero la gran mayoría de pacientes, y por lo que más acude a todos los médicos en realidad, no solamente a un neurólogo, es por el problema de cefalea, ¿no? Veamos las características. En un pródromo, una persona previamente, y eso estamos hablando de unos 15 minutos hasta 24 horas antes, puede tener algunas manifestaciones que no necesariamente son síntomas. Manifestaciones que se han catalogado como psicológicas, neurológicas, autonómicos y constitucionales. Dentro de las manifestaciones psicológicas están un estado de depresión, un estado distímico, un estado de hiperactividad, de euforia, gran locuacidad o irritabilidad también, ¿no? O un cuadro de somnolencia, inquietud, hasta inclusive bostezos. En los síntomas neurológicos se ha catalogado la famosa fotofobia, ¿ya? Que es casi invariable en todas las personas con migraña. Inclusive algunos llegan a tener en su carterita, en su estuche, un antifaz, ¿no? Porque ya saben cuando le va a venir la migraña, tienen su antifaz ahí para cubrirse los ojos. Dificultad para la concentración, ¿no? Fonofobia, disfasia, hiperosmia, bostezo. Esta disfasia es un periodo corto en el cual el paciente no puede decir alguna palabra, ¿no? Y usualmente se puede catalogar también como un aura, ¿no? En el cual hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral en la zona, en este caso, del hemisferio izquierdo. Transitorio, por supuesto, ¿no? Insuficiente como para causar una isquemia. Cambios autonómicos y constitucionales, que en realidad esto lo podemos decir derivados del sistema neurovegetativo que lo gobierna el tálamo y el hipotálamo, como sabemos, ¿no? Para no llevarlo a un aspecto fuera del cerebro. Puede haber rigidez de nuca, sensación de frío, sensación de apetito o sensación de anorexia,
flojera, diarrea, constipación, síntomas autonómicos, sed, urgencia urinaria, retención de fluidos, la famosa bulimia o hambre, ¿no? Ahorita tengo hospitalizado a una niñita de 18 años cuya característica fundamental es que siempre le da mucha hambre antes de las crisis. No es su pródromo, pues, ¿no? Y ya sabe que le va a venir crisis. El aura, característicamente, pueden ser visuales, olfatorias, auditivas, somatosensoriales, déficits motores leves, transitorios obviamente, síntomas de vértigo, afasia o inclusive confusión, pero esta confusión generalmente se da en los extremos de la vida, en niños y en ancianos, ¿no? Las más comunes son las visuales, ni vuelta que dar. Y las visuales hay de miles de características. Pueden ser desde escotomas negativos, en el cual el paciente solamente ve un puntito, dos puntitos, una constelación de puntitos, telarañas, una sensación de niebla, un río o agua que cae, sensación de cortinas, ¿no? Etcétera. Hasta las que se denominan escotomas positivos, en los cuales puede ver luces, y las luces son de diferentes colores. Puede seguir un patrón de azul, un patrón de rojo, un patrón combinado, un patrón de fuegos artificiales, pueden ser rayitos, ¿no? Y lo más útil es que el paciente lo dibuje, ¿no? En el consultorio siempre tengo mis colores y el paciente lo dibuja de cuál es, ¿no? Para caracterizar su aura y hacerlo identificar bien cuándo le va a venir el dolor o cuándo le va a venir la crisis desde el aura, ¿no? Sensaciones somatosensoriales, esas sensaciones de parestesia, de hormigueo que puedes sentir ya sea en la mitad de la cara, en la mitad del cuerpo, en un brazo, en una pierna, en ausencia de alguna otra lesión de carácter periférico, ¿no? A esto hablamos de problemas radiculares. El vértigo es bastante común, pero acá el vértigo de la migraña es diferente al vértigo de la cefalea tensional. El vértigo de la migraña es una sensación de giro rotatorio y esa sensación de giro usualmente se ve más en niños. El niño que le da la migraña, no tanto dolor de cabeza como tal, sino el vértigo. Y el vértigo es aquel niño que está jugando, que está haciendo alguna actividad y de pronto se prende de la pierna de su papá o de su mamá y cierra los ojos terriblemente porque le viene todo el giro. Es un vértigo sistematizado, se le denomina, para diferenciarlo del vértigo que ocurre en la cefalea tipo tensión. En la cefalea tipo tensión, el vértigo característicamente es un vértigo no o semisistematizado en el cual hay una sensación de inestabilidad, de que se quiere caer. Para diferenciarlo de la cefalea secundaria a trastornos psiquiátricos, tanto de depresión como de ansiedad, en el cual el vértigo es una sensación de que algo tiene, una sensación de bochorno, una sensación de malestar, una sensación de incomodidad, hasta inclusive una sensación de dolores musculares o dolores acá en la parte posterior. Los pacientes lo describen como mareo o como vértigo, ¿ya? Tres características semiológicas que nos orientan al diagnóstico, ¿no? Y eso se hace al pie del paciente. Cefalea, la característica y que siempre nos han dicho: unilateral, pulsátil, disminuye con el reposo, aumenta con la actividad, movimientos pasivos o activos de la cabeza. Esto es lo que dice la IHS, ¿no? Entonces, acá hay que agregar algunas cositas. Unilateral es un 60% de los pacientes lo que lo tienen tal y como se describe, ¿no? Usualmente en hemicrania, y el dolor aborda desde la parte orbitaria, frontal, temporal, pasando por la parte parietal inferior hasta occipital. Característicamente es así, pero el paciente también lo puede tener orbitario o frontal, y solamente eso. Pero lo que más le va a ayudar al diagnóstico es la característica de que es pulsátil. Es invariable en las personas con migraña, invariable.
la característica de ser pulsátil. Así sea un paciente con dolor holocraniano, ¿ya? La característica es pulsátil. Disminuye con el reposo, es verdad, pero no se quita. En realidad, el paciente con migraña es aquella persona, como ustedes habrán visto en los reclames, que están tirados en su cama con las luces apagadas, con las puertas cerradas y en silencio, y no pueden dormir. El dolor no se les va, se atenúa. Digamos, una escala visual analógica de 10 sobre 10 se atenuará a 9 a 8 sobre 10, pero no se va el dolor. Y característicamente aumenta con la actividad, es decir, el paciente no puede hacer nada, impide toda actividad. Si aquel paciente te dice, tengo migraña, oiga, pero usted puede trabajar, sí, me aguanto. Eso es mentira, eso no es migraña. Migraña no puede ni siquiera atarse los zapatos, no puede hacer nada. Tiene que estar tirado en su cama, ¿no? Eso es migraña. Los cambios psicológicos y cognitivos menores que ya les describí, pero dentro del cuadro de dolor. Claro, una persona con dolor de cabeza no se va a sentir contenta ni feliz, ¿no es cierto? No va a sonreír, se pone irritable, se pone agresiva, muy hostil, ¿no? No se puede concentrar, no puede memorizar, no puede estudiar para el recitado médico, ¿no es cierto? ¿No? Y un estado postdrómico. ¿Qué sería tanto? Que miren, ancestralmente ya se conocían los tratamientos para migraña. ¿Y qué era? Un cabezazo contra la pared. Con eso se atenúa y se quitaba, ¿no? Imagínense, y no crean, tengo una amiga doctora que lo hace. ¿Ah? ¿Cómo la ven? A ver los que sufren de migraña. ¿Ah? Y eso atenúa el dolor. Entonces, ¿cómo se sentiría una persona que le quitas el dolor, después del dolor? O se siente fatigado porque el dolor puede durar desde 4 horas hasta 72 horas, se siente débil, letárgico, o se siente en fresco, le has quitado un peso de encima, ¿no? Y a ti como médico te lo van a agradecer toda tu vida, pues, ¿no? Felices y contentos. Este es un pequeño cuadrito, no lo memoricen, ¿no? Porque más es lo que yo les refiero, en el cual fundamentalmente hay que ver las diferencias, ¿no? Las diferencias que hay entre uno y otro tipo de dolor, ¿no? La migraña usualmente ocurre más en mujeres con una relación 3:1. Eso es invariable, ya sea en la costa o en la altura, en Europa, en la China, en cualquier lado, ¿no? Mucho más frecuente en mujeres. En cambio, la cefalea tipo tensión da a los dos casi por igual, ¿no? Un poquito más en las mujeres que son más sufridas, más depresivas. En realidad se aguantan todo, ¿no? Se aguantan todo el estrés, ¿no? Un hombre se da una tranca, una borrachera y ya se le va el estrés. O se va a jugar un partido de fulbito, full base y se le va el estrés, ¿no? Una mujer no, generalmente se lo retiene mucho, ¿no? Pero así, en la consulta cuando yo veo cefaleas por tensión, hombres y mujeres. Y chicas, lo que no saben es que el hombre aguanta menos el dolor que una mujer, ¿no? Sí, eso sí, las mujeres para resistir el dolor, olvídense, son campeonas, ¿no? No digo que le vayan a pegar. La cefalea tipo clúster, Horton o en racimos es un dolor de cabeza que, alégrense chicas, felizmente ocurre exclusivamente en hombres, ¿no? 90%, y el dolor es terrible, tan igual como la migraña. Y el dolor es orbitario o retroorbitario. La felicidad es que no dura mucho, 15 a 30 minutos, y el tratamiento es similar al de la migraña, ¿no? Con ergotamina, con los triptanes, ¿no? Lateralización, usualmente el paciente con migraña, ya se los mencioné, es unilateral. En la cefalea tipo tensión, acuérdense de la corona de Cristo, ¿ya? Ese tipo de dolores. Acá, todo, un anillo, ¿no? Difícil que duela acá, biparietal o frontocentral, es bien difícil. Usualmente es donde están los músculos. ¿Y dónde están los músculos? El frontal, el temporal y el trapecio, ¿no? En la inserción del trapecio arriba. Esas son las zonas. Por eso se convierte en la corona de Cristo, ¿no? Y acuérdense de la característica del dolor. Y el dolor es opresivo, ¿no? En la cefalea tipo clúster siempre es un solo lado, un solo ojo o una sola región orbitaria, mejor dicho.
Localización, ya les mencioné. Frecuencia, en migraña puede ser una cada 2 meses, una al año, ¿no? En el mejor de los casos, como puede ser tan seguido, cuatro veces por mes o hasta hacerse diario. Y esa es una condición especial en la cual se le llama migraña crónica. Y la IHS ha tenido cuidado en denominar los cuadros clínicos, ¿no? Sabemos que migraña es una condición crónica, pero es una condición crónica que se da por episodios, ¿no? Pero migraña crónica, así con ese rótulo, con ese título, es aquel paciente que tiene dolor de cabeza de tipo migrañoso más de 8 días por mes, más de 8 días por mes, ¿ya? Y se cataloga migraña crónica, se le pone ese nombre, ¿no? O sea, todos los días con dolor, 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 ¿ya? De características de migraña, ¿no? Cefalea tipo tensión puede ser tan corto como media hora, ¿a quién no nos ha pasado? Hasta tan largo como ser a diario. Cuando es a diario, más de 15 días por mes, se cataloga como cefalea tipo tensión crónica. Ya lo vamos a ver. En cambio, la cefalea tipo clúster se presenta 1 a 3 veces por día, generalmente es una vez al día, ¿no? Por 3 meses, no más. Es bien difícil, o puede ser todos los años. La característica es que es estacional, es decir, se presenta en una estación del año, ya sea en otoño, ya sea en primavera, pero una estación y el paciente ya sabe, me ha comenzado el dolor a las 10 de la mañana, mañana también va a tener el dolor a las 10 de la mañana y el día siguiente también el dolor a las 10 de la mañana. No se sabe por qué, pero sigue un ritmo circadiano, ¿no? La duración de 15 minutos a 3 horas. Y el paciente ya sabe, tiene la ergotamina ahí, ya va a venir 8:59, ya toma su pastilla, a las 9 le viene, ya se la tenemos. No es que sepa, sino que uno le tiene que enseñar al paciente. Uno le enseña, ¿no? Cuando son cuadros extremadamente severos, el mejor tratamiento no es analgésicos, es oxígeno al 100%. Eso les da un tratamiento, les quita, les aborta totalmente la crisis, ¿no? Pero es bueno siempre tenerlo en consideración. Varón con dolor lancinante, terebrante, punzante, orbitario. Esa es la característica. Si le viene así, pónganle su oxígeno al 100%, todo lo que puedan, ¿no? 2 balones pónganle ahí. ¿Ya? Con una mascarilla, no le va a poner cánula binasal, ¿no? Una mascarilla, todo lo que puedan de oxígeno y le hacen respirar eso y con eso se le va a quitar. ¿Ya? Como ya les mencioné, el carácter del dolor es pulsátil. Acá la cefalea tipo tensión, nuestros antiguos profesores nos decían un dolor sordo. En realidad es un dolor que los americanos lo describen tipo pressing, ¿no? Opresivo, generalmente opresivo. Entonces acá no tiene pierde. Oiga, señor, señora, señorita, hija, lo que sea. ¿El dolor cómo es? ¿Pulsa o aprieta? Ya el paciente no se te va a explayar, pues no, sí que el dolor es así, o sea, no. Ah, ya pulsa, más como migraña. Aprieta, más como tensión. A veces es combinado y en los pacientes hasta un 40% tienen características de los dos tipos de dolor, ¿no? Personas con migraña que tienen cefalea tipo tensión. Si la cefalea tipo tensión se describe en las personas, en la población, hasta 80% de la población alguna vez en su vida lo ha tenido. Ya saben, ¿cuántos somos acá? Ya saquen su cuenta. ¿Quién no ha tenido dolor de cabeza? ¿Mm? En la historia familiar, generalmente en la migraña siempre hay historia familiar. En la cefalea tipo tensión, yo lo digo siempre epidémico, ¿no? Porque tú estás estresado, tenso, estresas a tu familia, a tus hijos, a todos, ¿no? No sabes resolver los problemas, igualito, es más que todo epidemia, se contagia, ¿no? Entonces cuando yo trato a los pacientes, generalmente trato todo el círculo familiar, es una cosa fabulosa, ¿no? Te pones a hablar con ellos sobre el origen del dolor, todo eso, ¿no? Porque ¿qué basta? Hasta en la farmacia te dan pastillitas para el dolor de cabeza, ¿no es cierto? Sin receta médica, ¿no? Pero la idea no es esa, la idea es que tú le quites el dolor en forma preventiva y se trata a toda la familia, en realidad, ¿no? Un jovencito de 15 años con cefalea tipo tensión, un cuello más rígido, con contractura muscular, todo eso. ¿Y qué pasa? ¿Quién te provoca el dolor? ¿En tu colegio? ¿En el recreo? ¿Tus amigos? No, me dice.
acá, y me señala a su hermanito de 10 años. ¿Ah? Y yo le digo, oiga papá, oiga mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no mejoran las relaciones entre ellos dos? ¿Ah? Entonces ahí se va el punto y ya pues se le va a quitar. Otro pacientito con retardo mental también igualito tiene derecho a tener dolor de cabeza, pues, ¿no? ¿Y por qué te duele la cabeza? Es que reniego mucho. Ya pues tú mismo te lo has dicho, ¿no? ¿Por qué reniegas? Pues hay cosas que se consiguen, cosas que no, y le vas hablando, ¿no? Ya se convierte no solamente en una entrevista médica, sino psicológica, ¿no? Y como decía el doctor Ortiz, que en paz descanse, toda evaluación neurológica es en realidad una evaluación psicológica, así que si ustedes quieren hacer un examen neurológico, tienen que saber bastante de psicología. ¿Ya? Bueno, las otras características ya se las mencioné. Bien. Un poco de epidemiología, más o menos la prevalencia 12 a 18%, generalmente mujeres, 80-90% historia familiar. Esto es en migraña. Hay algunas formas genéticas como la migraña hemipléjica familiar que acá en el Perú es extremadamente raro. Yo habré visto uno, máximo dos, generalmente mujeres. Autosómica dominante, ¿no? Hay otra forma oftalmoplégica, también he visto, yo creo que me acuerdo uno o dos, no más. Eso es lo bueno, como describen en otras partes del mundo, ¿no? Comienza en la infancia, en la adolescencia, y lo que habitualmente se menciona, si te comienza la migraña en la infancia o en la adolescencia, entre los 30 y 35 años se te va a ir para toda la vida, tan igual como el asma. Pero si te empieza a los 30 años, agárrate porque hasta los 90 te va a durar, ¿no? ¿No? Criterios de la IHS, migraña sin aura, es la migraña común, la más frecuente, 75%. Los criterios, ¿cuáles son? Estos que están acá, por lo menos 2 o más episodios de cefalea, usualmente pulsátil en hemicrania, de 4 a 72 horas. Hay pacientes que te dicen que son de 30 minutos, 1 hora, pero es migraña. ¿Ya? No son tan estrictas. Ah, no, es menos de 4 horas, no es migraña. No, no es así. ¿Ya? Sigue siendo migraña. Y media hora, ¿por qué te dura media hora? Es que yo me tomo una pastilla. Ah, ya, mosca. Aumenta con los esfuerzos por movimientos activos o pasivos de la cabeza y disminuye cuando descansa. Se asocia a fotosono u osmofobia, ¿no es cierto? ¿No? Hay muchos desencadenantes que luego los vamos a ver. Perdón. Asociada a síntomas gastrointestinales. Y esto yo siempre critico a IHS, ¿no? No puede hablar de síntomas gastrointestinales porque las náuseas y vómitos no son gastrointestinales. Son y vienen del área postrema a nivel del bulbo. A ver si ustedes ven ahorita una mazamorra morada mezclada con excrementos y arroz con leche ahí, qué les trae? La náusea, ¿no? ¿Lo han visto? ¿No? ¿Se lo han imaginado? ¿Sí? ¿Ah? ¿Les ha entrado por el estómago? No. Ya solamente basta con la imaginación para inducir, ¿no? Ella me dio asco, ¿eh? ¿No? Entonces, disculpen, ¿eh? Pero somos médicos y hemos experimentado un montón de cosas, ¿no? Con los cadáveres en la morgue, ¿no? Así que no les llame la atención. Y bueno, estos no son síntomas gastrointestinales, son náuseas o vómitos, punto, nada más, ¿no? Incapacita, siempre, siempre, incapacita. La migraña con aura es la migraña clásica, ¿no? 20%, la crisis de dolor similar a la anterior, usualmente precedida o acompañada de uno o más síntomas del aura. Y esto se debe a una disfunción cerebral focal hemisférica o de tronco. ¿Por qué es esa disfunción? Por vasoconstricción. En migraña primero ocurre, en migraña con aura, una vasoconstricción en un determinado territorio, generalmente el territorio basilar, ¿no? Por lo cual ocurre esta serie de aura visual, ¿no? Entonces, esa vasoconstricción es de 10 a 30 minutos y el aura puede durar desde 4 minutos hasta 60 minutos, ni menos ni más, ¿no? Usualmente no dura eso, ¿no? Si es menos, hay que sospechar de crisis epiléptica, ¿no? Y si es más, usualmente el paciente tiene algún compromiso neuropsiquiátrico, es así, ¿no? Pero ese es el tiempo aproximado. Y puede preceder al dolor de cabeza hasta 60 minutos o estar dentro de la crisis de migraña, o sea, de la crisis de dolor, mejor dicho, ¿no? Puede estar, pero nunca después, nunca, ¿no? No lo voy a agarrar el examen con esa pregunta. El mecanismo de acción no se conoce, ¿no? Y hay una dualidad neurovascular, ¿no? Compromiso neurovascular
debido a una inflamación neurógena en el sistema trigémino vascular. ¿Y dónde está este sistema trigémino vascular? A nivel del tronco encefálico, ¿no es cierto? Y hay una interacción bastante compleja descrita históricamente entre los vasos meningios y las terminales nerviosas, ¿no? Se produce, luego de una vasoconstricción en la que se ve el aura, este problema de vasodilatación e hiperexcitabilidad neuronal, ¿no? Bien, más o menos es así. Acá está el flujo sanguíneo y hay un factor desencadenante, ¿no? Tan igual como en el asma no se da porque se da. No hay desencadenantes en el asma, ¿no? Uno de los mayores desencadenantes del asma es el estrés, ¿no? Otro el chocolate, otro algunas toxinas que existen, ¿no es cierto? El polvo, los hongos, un resfrío, etcétera, ¿no es cierto? Tan igual acá, hay factores desencadenantes y eso produce una depresión cortical diseminada en pacientes o personas susceptibles, ¿no? Se produce sustancia P, neuroquinina y óxido nítrico y ocurre una vasoconstricción cerebral, y esto ya ha sido demostrado por estudios de Doppler transcraneal que se hacen o que hacemos nosotros, ¿no? El flujo sanguíneo disminuye transitoriamente y ahí es donde se produce el aura, ¿no? Para luego haber una vasodilatación, y en esta vasodilatación se produce el dolor de cabeza. Entonces imagínense, una persona con migraña que va a los 3.000, 3.500 metros de altura. ¿Qué sucede ahí? Los vasos sanguíneos se dilatan, entonces duele. Y el dolor del mal de altura es pulsátil. ¿Han ido a la sierra? ¿No? ¿Sí? ¿Han viajado para allá? Es pulsátil, ¿cierto? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces se produce una inflamación neurógena, pero estos cambios fisiopatológicos son transitorios. Mientras dura la crisis de dolor, no deja lesión permanente nunca, y eso métanse en la cabeza, no deja lesión permanente, ¿ya? Salvo algunas formas genéticas en la migraña hemipléjica familiar. Ahí sí puede haber problemas posteriores, ¿no? Y más o menos para que nos acordemos el tronco cerebral, donde están los núcleos del trigémino, ¿no? Y la inervación. Todos los vasos sanguíneos son inervados por el trigémino. Ahora, lo que nunca se ha podido determinar es dónde empieza la migraña. O empieza con esta vasodilatación o esta vasoconstricción que induce una respuesta del trigémino, o directamente desde el trigémino como disparador que induce la vasoconstricción y la vasodilatación. Eso no se sabe, ¿no? Como el huevo y la gallina, ¿no? No se sabe, no se ha descubierto cuál. Solamente se sabe que hay este mecanismo intrincado con la presentación de las sustancias que ustedes les he mencionado, ¿no? Y esto, para hacerlo un poquito más complejo, hay disparadores, ¿no? Acá hay un generador que es el sistema trigémino vascular, en la transmisión del dolor, activación sensorial, vasodilatación y dolor, ¿no? En un sistema serotoninérgico fundamentalmente de perpetuación para el dolor, ¿no? Ahora que apreté. Entonces, un terreno predispuesto, en primer lugar, la carga genética, ¿no? Pacientes con familiares que han tenido, factores del medio y gatillos individuales. Aspectos genéticos, la forma más frecuente, la migraña hemipléjica familiar autosómica dominante. 55% en el cromosoma 19, mutación en gen que codifica la unidad alfa 1 de los canales de calcio rápidos, ¿no? 25% cromosoma 1, o sea, cromosomas 19 y 1, los que están involucrados, ¿no?